Uno de los problemas que más afecta a la humanidad entera es la corrupción. Y yo creo que es un término que en este tiempo de elecciones escuchamos vez tras vez. De hecho, es como la bandera, la consigna de muchos de los aspirantes a la presidencia. Ayer 2 de ellos se reunieron y hoy en los medios de comunicación dijeron: la lucha contra la corrupción es el principal problema que tiene Colombia. Miren, no uno de los problemas, sino el principal problema que tiene Colombia. Nos sentamos a discutir sobre esta preocupación y cómo sacar a los corruptos del poder. Y así vez tras vez escuchamos corrupción en todos los ámbitos. Entonces miremos qué es corrupción, cómo se define corrupción en la Real Academia Española. Y dice que es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente las públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Y el término corrupción suele ser utilizado para referirse a actividades lícitas o deshonestas dentro de las organizaciones públicas estatales. Hasta ahí he leído la declaración de 2 aspirantes a la presidencia y cómo la Real Academia Española define lo que es corrupción. Pero muchos piensan que cuando se habla de corrupción se habla solo del sector público, y no es cierto, porque la corrupción es algo que afecta a toda la sociedad. Y cuando afecta a la sociedad a través de sus individuos, pues está afectando al mundo entero, en todos los órdenes, en todos los ámbitos en los cuales nos movemos. En la casa, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones interpersonales, relaciones de parejas, relaciones de padres e hijos. Todo esto se ve cómo la corrupción va permeando. Entonces, en este momento podemos decir, pero ¿y cuál es el provecho ahí? ¿Cuál es si nosotros no estamos como haciendo ningún tipo de cosa que afecte a la humanidad entera, sino que yo lo hago al interior de mi casa, y eso puede tener otro nombre, pero no corrupción? Entonces, vamos a la Biblia y miramos cómo la Biblia define corrupción. Y la define como un estado de decadencia espiritual y de deshonestidad moral, derivada de los efectos del pecado que se expresa en la desobediencia a Dios. Es bien distinto, ¿cierto? Es muy diferente cómo el mundo habla de lo que es corrupción y cómo Dios habla de lo que es corrupción. Y este tema no pertenece a la modernidad. Esto no es de ahorita, esto no es de un sistema social o económico determinado, sino que la corrupción es un tema que viene desde el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, cuando nos habla de la caída, cuando nos habla de aquel enfrentamiento de Adán y Eva contra un absoluto que era la verdad y que era Dios mismo, y cómo ellos en esa rebeldía, en esa desobediencia, en ese pecado, van en contra de esa utopía que Dios tenía para las relaciones entre los seres humanos. Y ahí empieza todo el tema de la corrupción. Cuando leemos la segunda epístola del apóstol Pedro, hay un tema que navega en toda esa epístola, una carta pequeña pero de un contenido gigantesco, y habla
de falsos maestros que van introduciendo en la mente de la naciente iglesia ideas que no corresponden. Entonces se da todo un ambiente infectado, rodeado por la corrupción. Vamos entonces a leer en la segunda epístola de Pedro y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y vamos a leer también el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Padre amado, hemos leído tu palabra y escuchado tu voz. Señor, gracias por hablarnos de huir de la corrupción, porque como están las cosas, Señor, en este momento, en el mundo entero, pensamos que no hay salida, que ya no hay nada que hacer. Hemos perdido la confianza y la esperanza en un cambio, pero tú, amado Padre, nos dices cómo hacerlo. Nos das todo, Señor. Pones todo a nuestra disposición para que nosotros con diligencia busquemos añadir a todas esas hermosas promesas que nos has dado, promesas de compartir esa naturaleza divina contigo. Gracias te damos en el nombre poderoso del Señor Jesús por esta enseñanza. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo sembrándola en nuestros corazones, permitiendo que le demos vida. Gracias, mi amado Señor. Amén. Entonces, vemos cómo el Señor empieza aquí a hablarnos al decir que huyendo de la contaminación que nos rodea, Él nos da la forma de huir y de conservarnos, de no sucumbir en medio de un estado corrupto. Y lo hace a través de algo que yo denomino para este mensaje como el estatuto anticorrupción bíblico. Creo que todos hemos escuchado hablar del estatuto anticorrupción de nuestro país, ¿cierto? Y de muchos otros países. ¿Cómo un país estructura un estatuto anticorrupción? Lo hace a través de un conjunto de leyes que lo que buscan es abarcar como todas esas conductas corruptas que tienen como fin apropiarse del poder o del dinero que corresponde a las arcas del Estado. Es en última instancia
lo que está buscando. Buscan penalizar esas leyes, como desestimular al que practica tales cosas, o como dicen estos aspirantes, sacar del gobierno a todos estos personajes que cometen algún tipo de corrupción. Pero las áreas que tiene la corrupción son tan grandes, que no hay forma de regular esto con estas leyes, porque cuando nosotros hablamos de regular con leyes lo que tiene que ver con la corrupción estatal, de pronto se pueden mirar algunos aspectos, pero recordemos que es que la corrupción no es solo para funcionarios que trabajan con el Estado o para particulares que quieren hacer uso de los beneficios de contratar con el Estado, sino que ya vimos que la corrupción para Dios, que es el que da la norma, el que legisla, la corrupción tiene que ver con áreas de pecado. Entonces, vamos a mirar con un ejemplo que nos va a permitir ver cómo a veces las leyes que van en contra de la corrupción lo que hacen es como ampliar el marco de acción de la misma corrupción. Hay un mandato de la ley de Dios que es: no matarás. Y lo dice así clarito: no matarás, sin condicionamiento, no matar. Las leyes de nuestros países, la Constitución colombiana, entre ellas, dicen que hay que proteger la vida. Y si alguien mata, pues entonces ese alguien es sancionado con una pena, es privado de su libertad, y empiezan a tenerse en cuenta una serie de factores. Pero miren cómo las leyes a veces lo que hacen es ampliar el marco de corrupción. Entonces dice no matar y defender la vida, pero luego en la corte dicen que tienes todo el derecho a asesinar a un pequeño, a un inocente, a un indefenso que está en el vientre de la madre y que la única condición es que no tenga más de 24 semanas. ¿Quién defiende los derechos de ese inocente, de ese que no tiene manera de defenderse? Nadie. ¿Y qué es lo que hacen las leyes en este aspecto? Si no matar ocupa como este espacio, entonces esas leyes, al decir no matar, pero si es un bebé que va a ponerle freno a tus estudios, a tu diversión, que va a golpear tu economía, que va a afectar la esbeltez de tu cuerpo, que te va a implicar un montón de compromisos, que te va a llorar en la noche, que no te va a dejar dormir tranquila o no te va a dejar ir a parrandear. Tranquilo, porque el embarazo no es solo para la mujer, sino que afecta a hombre y a mujer, si el hombre puede ser responsable. Entonces, si todo eso para ti genera algún problema, entonces mata. ¿Qué es lo que se está haciendo, mis amados? Con leyes se está ampliando el marco de acción, el campo de acción de la corrupción. Que no lo llamen de esa manera, pero Dios lo llama como lo tiene que llamar. Entonces, aquí vemos que en la práctica lo que están haciendo es legalizando el asesinato. Lo que están haciendo es expandiendo la frontera de una corrupción. Y así como cientos de ejemplos donde en lugar de ponerle un alto a la corrupción, se le está dando un campo de acción hasta que la gente dice: es que esto es normal, todo el mundo lo hace. Si fuera pecado, la ley lo sancionaría. No es pecado salir
el día de pico y placa, pero la ley lo sanciona. Entonces no podemos equiparar ese tipo de cosas, nosotros no podemos poner la ley de los hombres y la ley de Dios en un mismo rasero. La corrupción no es solo un asunto de dinero, la corrupción es un asunto del ser, es de la esencia, es del fundamento, es cuando la esencia de la persona se descompone, se daña, se deteriora y de paso daña, deteriora y descompone a muchos, a la sociedad entera. Entonces, por eso es que los estatutos anticorrupción que dictan, que escriben los gobiernos, no alcanza a controlar el monstruo de la corrupción. Y por eso ese monstruo, ese cáncer que devora todos los días, sigue creciendo y creciendo, porque nunca las leyes tocan la esencia de la persona que comete el acto de corrupción. ¿Qué es lo que Dios hace? Lo que Dios hace es contrario a lo que hace el hombre. Las leyes lo que buscan es castigar al hombre cuando el hombre comete un acto de corrupción y de paso pues desestimular a otros que lo quieran hacer. En cambio, Dios lo que busca es que el ser humano sea restituido, reconstruido, afirmado en su dimensión espiritual. Cuando el ser humano es tratado por Dios en su dimensión espiritual, entonces la dimensión social en la que se desenvuelve el hombre se vuelve fraterna. Y lo que hace Dios es alejar al hombre del pecado que corrompe. Esa es la manera que tiene Dios para lograr que a través de ese estatuto anticorrupción bíblica, la persona llegue a recuperar su esencia, y lo hace a través de Dios. Entonces, cuando el ser humano entiende la dimensión de su pecado, la persona llega al Señor y hay una oportunidad para vencer esa corrupción. Dios muestra que sí hay esperanza, que hay un camino mejor, que aunque la gente diga aquí no hay nada que hacer, Dios dice hay todo que hacer, porque yo estoy contigo, porque yo te voy a decir cómo lo haces, porque todo parte de algo que yo mismo te doy. Entonces nos explica por qué aplicar ese estatuto anticorrupción, y está en los versículos 3 y 4. Dice el Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia del pecado. Entonces, lo que Dios dice es que Él nos da todo el poder, ese poder sustentador, que es aquel en el cual se origina la fe. Y lo que Él dice es que tengamos un pleno conocimiento del Señor. Y el conocimiento que Él nos dice que tengamos del Señor no tiene que ver con el asunto intelectual. Esto no es de acumular muchos datos y muchas palabras aquí en la mente. Se trata de mostrar en nuestra propia vida, en la manera como nosotros vivimos nuestra fe, mostrar lo que significa tener una relación personal y directa con Jesús. Eso es, cuando nosotros recibimos
a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos recibiendo la antítesis del mundo corrupto. Estamos recibiendo la antítesis de un mundo que está en descomposición, porque la naturaleza divina que Dios nos da es una naturaleza de composición, de hacer, de organizar. Ahora, mucho cuidado con esto. Esto no quiere decir que nosotros somos dioses, sino que en la medida en que nosotros tenemos ese conocimiento, esa cercanía con Jesús, en esa misma medida nos vamos pareciendo a Él. Eso es lo que traduce todo esto. Entonces, participar de la naturaleza divina no es divinizar al ser humano, como haciéndole creer que con una técnica de meditación, entonces voy a poder lograr todo y me voy a poder hacer bueno y acabar con la corrupción del que deja el pecado. No. Lo que habla esto de participar en la naturaleza divina es que al nosotros recibir, le demos el uso que Dios quiere que le demos. Y esas cosas que Él nos da nos permitan tener esa semejanza con Él cada día. Participar en la naturaleza divina tampoco es inscribirse en un curso de superación personal, como hay gente que piensa. No, es entender lo que significa ser una nueva criatura, y una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando se da ese nacimiento espiritual, entonces empieza el Señor a hacer en nosotros, a través de nosotros, todo lo que Él quiere para el mundo entero. Eso es lo que llama testimonio. Es decir, que en la medida en que nosotros recibimos de Dios, conservamos, utilizamos todo esto que Él nos da, y el resto de las personas lo van a ver en nosotros y van a entender lo que es el poder que Dios da. Miramos en qué consiste este estatuto anticorrupción. Y este estatuto anticorrupción empieza poniendo toda diligencia, es decir, recibimos del Señor y ponemos toda diligencia, añadimos, aumentamos a lo que nos es dado. Y añadir no es algo que pase como espontáneamente, sino que yo me debo esforzar, yo debo entrar como en un programa de crecimiento que solo Dios es capaz de sustentar en mí. Yo no soy capaz de hacerlo, ni ninguno de ustedes, mis amados, por sí mismos. Lo hacemos cuando empezamos a añadir, cuando empezamos a poner nuestro esfuerzo, cuando con toda diligencia aquello que recibimos del Señor, lo empezamos a añadir. Todos los días lo vamos acrecentando. Entonces dice que el punto de partida es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza que nosotros tenemos en la palabra del Señor y la manera como respondemos. Es decir, que la fe no es solo yo decir que tengo fe y no es solo yo decir que creo, sino que yo tengo plena confianza en la palabra de Dios, pero la manera como yo actúo demuestra que yo sí respondo a lo que Dios dice en la palabra. Oigo la palabra, creo en ella y vivo conforme a la palabra, no conforme a como yo la interpreto, sino como al Señor mismo me la da. Y a esto añadimos virtud, es decir, esa excelencia en el comportamiento de la que estábamos hablando. Entonces, no solamente predico que tengo fe, sino que vivo la fe. Y le añadimos conocimiento, a esa virtud le añadimos conocimiento, y esta es la manera de tener intimidad con Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces lo que vamos haciendo es edificarnos en esa comunión con el Señor, pensar en lo que es la palabra del Señor, vivir conforme a lo que es la palabra del Señor. Y para que esto se dé, añadimos a ese conocimiento, a esa comunión con el Señor, añadimos el dominio propio. Y el dominio propio lo podemos entender muy fácil. Aquí hay personas, hay mecánicos y otros que conducen auto. El dominio propio es a la persona lo que son los frenos a un carro. Por más potente que sea el auto que manejes, tú no te sentirías seguro si ese auto no tuviera un freno. Lo mismo pasa con nosotros. Mira todo lo que hemos hablado de fe, virtud, conocimiento, que es tener a Cristo en completa unión con nosotros. Si no le añadimos dominio propio, entonces se eliminarían esas barreras protectoras que el Señor nos da. Y son justo esas barreras protectoras las que nos permiten huir de la corrupción. No es lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino la disposición que tenemos para recibir el poder de Dios, para que ese dominio propio de verdad opere en cada uno de nosotros, porque si no, nosotros nos vamos a dejar llevar por los impulsos de nuestra carne. El dominio propio nos pone un hasta aquí, como un freno, un control. Y a ese dominio le añadimos paciencia, y eso sí que no lo conoce la corrupción, porque la corrupción quiere todo ya, el placer, el dinero, lo que sea, ya, y no importa si es lícito o no, pero que se tenga ya. En cambio, la paciencia nos lleva a la madurez, a ajustar. Todos sabemos, en todo lo que hemos hecho en la vida, que es justo en aquellas cosas que perseveramos, que más éxito tenemos. Y no hablo del éxito como lo mide el mundo, sino como lo mide el Señor, en términos de madurez, perseverancia y consistencia. A eso le añadimos piedad. Y la piedad es la reverencia por las cosas de Dios. En otras palabras, es el temor de Dios que se refleja en el testimonio de vida que nosotros damos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que encierra lo que significa la piedad. Pero a la piedad, luego que tenemos ese temor de Dios, añadimos el afecto fraternal, aquel que nos permite amarnos entre nosotros, los hermanos de sangre, los hermanos de la fe, sin importar el color de la piel, sin importar cuánto sabe, cuánto tiene, de dónde proviene, sino que es algo que fluye en nosotros de manera natural. Y termina todo este añadir con el amor. Y esa es como la corona máxima de ese afecto fraternal. Y este es el amor que transforma el poder que nos da el tener por el poder del dar. Y lo podemos entender muy fácil con la definición que hace Pablo en Corintios de lo que es el amor. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces miren qué cantidad de añadiduras.
¿Qué cosas tan especiales está añadiendo el Señor a eso que nos dio inicialmente? A todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por el divino poder del Señor. Nosotros con diligencia, con perseverancia, le añadimos. ¿Y qué efectos tiene eso en nosotros? Son unos efectos maravillosos. Miren, si todas las virtudes están presentes en una persona que tiene fe, y esas virtudes se van aumentando, así como dice la palabra, entonces no seremos personas ociosas, y habla de una ociosidad espiritual, y no seremos inútiles. Y mire, ¿inútiles en qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, versículo 8, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa el fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo? Que si yo tengo esa relación íntima con Él, yo no me quedo quieta. Y yo no voy a dejar que otras personas se hundan cuando yo sé que la tabla de salvación, lo que permite que la persona no se hunda y que su ser se levante, que pueda ser restaurado, es el Señor Jesús, porque es que no somos ninguno de nosotros, es Él. Entonces yo no me quedaría ni ociosa, ni sería inútil, ni sería estéril, sino que yo sería una persona muy útil para el reino de Dios. ¿Qué otro efecto tiene esto? Que si esas virtudes están en nosotros y son acrecentadas, nosotros no seremos ciegos ni cortos de vista. Como muchas personas que han olvidado o que muchos ni siquiera saben que Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados de aquel que lo confiesa como Señor y Salvador. Esos son ciegos o son cortos de vista. Pero cuando nosotros a todo lo que Él nos ha dado añadimos esto, entonces no vamos a tener esa ceguera. Nosotros fuimos llamados por Dios. Nosotros decimos que buscamos a Dios, pero nosotros nos dejamos encontrar por Él. Fuimos llamados por Dios, pero lo que nos corresponde a nosotros es esforzarnos para mostrar los efectos de ese llamamiento en nuestra vida. Y eso es lo que pasa en el mundo. ¿Por qué la corrupción crece tanto? Porque es que nosotros vivimos en la cultura del todo se vale. Es que no importa qué es lo que se haga, siempre y cuando yo pueda defender lo que considero como mis emociones, considero como mis derechos, considero como aquello que me satisface. Y nosotros miramos al mundo entero peleando por eso, el mundo entero tratando de defender esa cultura del todo se vale, siempre y cuando yo sea gratificado. Eso es lo que deteriora al hombre, eso es lo que deteriora a la sociedad. Entonces, lo que Dios busca no es acabar con el hombre, como busca el Estatuto Anticorrupción Humano. Él lo que busca es restaurar al hombre. Y para eso es indispensable que el hombre sepa a quién le pertenece, que el hombre sepa para dónde va. Si nosotros, mis amados, entendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, porque hemos sido comprados a precio de sangre, y que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que aquí vamos de paso, porque un día iremos y haremos uso de esa ciudadanía celestial, el comportamiento nuestro sería muy diferente. Pero, ¿qué le pasa al mundo? Creo que lo podemos entender con lo que dice Gálatas en el capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y mis amados, nosotros sabemos que el mundo está dominado por la carne, por los deseos de la carne, por el pecado. Entonces no basta con sentarnos y de una forma muy hermosa decir: Señor, bendice a Colombia. Señor, bendícela. Eso sale de corazones agradecidos y hay que hacerlo permanentemente. Pero debemos orarle al Señor y decirle: Señor, muéstrale a Colombia, muéstrale a mi ciudad, muéstrame a mí, Señor, las ocasiones en las cuales coqueteo con la corrupción, las ocasiones en las cuales yo juego a ser corrupta, en las cuales yo peco. Y no pensemos que el corrupto es aquel que ostenta un cargo público. No, pensemos que toda corrupción nace en el pecado. Y ¿saben una cosa? El pecado no lo comete el Estado. Es que el Estado no tiene en sí mismo esa posibilidad. Son las personas que lo componen. Son las personas las que cometen el pecado, las que lo anidan en sí mismas. Y eso es lo que siembran en las instituciones, en el país y en el mundo entero. Y como de Dios nadie se burla, y como Dios permite que aquello que sembramos cosechemos, por eso este cáncer, este monstruo de la corrupción crece día tras día. Y todos los días parece tener muchas más manifestaciones. Porque es que, mis amados, mientras el hombre no se aleje del pecado, mientras el hombre no entregue su ser a Dios, no tenga esa comunión con Él, no empiece a añadirle, a esforzarse por todos los días de mostrar a través de su vida, en todo lo que hace, lo que significa recibir el poder de Dios, recibir esa naturaleza de Dios, esto no va a cambiar. Va a cambiar para cada uno de nosotros, y ese es el llamado de nosotros, a no ser ociosos, a no estar quietos, no ser perezosos y no decaer, no simplemente decir este mundo está perdido y este mundo no tiene posibilidades. Lo que Dios dice es: si a mí no me sacan de sus vidas, si yo hago parte de sus vidas, de sus sociedades, hay esperanza, porque el poder está en mí. Ustedes sean diligentes, esfuércense, pongan en práctica mi palabra, añádanle a la fe que tienen en mí y demuestren lo que significa tener esas añadiduras a la fe, lo que significa añadirle esa virtud, ese conocimiento, esa paciencia, esa piedad, ese amor fraternal y ese amor, así como yo les he enseñado a amar. ¿Y de qué manera nos enseñó a amar Dios? Sacrificialmente, a través de Cristo. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor por su palabra. Y terminamos, como dice Pedro en el versículo 12 de este capítulo 1. Ustedes ya saben todo esto, y mi plegaria es que permanezcan siempre firmes en la verdad. Eso es lo que dice Pedro. ¿Y cuál es la verdad? Es Jesucristo mismo, así como Pedro lo ha enseñado. Y de la misma manera, mis amados, con todo amor y reverencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo les digo,
Todos ustedes saben esto, todo lo que hoy se ha predicado lo saben, porque eso se los hemos enseñado. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguirlo recordando. Y nosotros le pedimos al Señor todos los días la oportunidad para pararnos aquí y recordarles eso que les hemos enseñado, porque hemos recibido de los apóstoles, de los profetas y de Dios mismo la enseñanza para ser transmitida a ustedes. Ahora yo le clamo al Señor para que, una vez escuchada esta palabra, no seamos ociosos, perezosos, para que nos esforcemos y la llevemos al resto del mundo, a un mundo que clama por justicia, por paz, por equidad, pero un mundo que contempla la corrupción, se goza con ella, la acrecienta cada día. Señor, ayúdanos a comprender que la raíz de la corrupción está dentro de todos y cada uno de nosotros, y que solo el poder que tú nos das a través de ese conocimiento que tenemos de ti, de recibirte como Señor y Salvador, solo ese poder puede hacer que venzamos la corrupción del pecado. Gracias te damos, mi Señor. Amén.